Deriva el mesencéfalo y lo que es el mesencéfalo deriva de la misma vesícula urinaria llamada mesencéfalo. Eso no me voy a demorar, ya que ustedes en biología lo van a ver más detalle. Miren, el tronco encefálico en sí es una estructura muy pequeña, ya mide más o menos 7 centímetros, ¿no? Es una estructura bien pequeña, pero está formada por 3 estructuras. ¿Cuáles son? El bulbo, aquí. ¿Qué más? La protuberancia anular o puente de Barollo. Y por último, el mesencéfalo. 3 estructuras. En total hacen 7 centímetros. El tronco encefálico, aparte de tener ciertas funciones de control de la conciencia cardiovascular, de la respiración, etc., es el lugar de origen de los pares craneales, tanto su origen real como su origen aparente, excepto de 2. ¿De quién no? Olfatorio y óptico. Estos no se originan en el tronco. Muy bien. Entonces vamos a empezar a explicar. Vamos a usar estas 2 imágenes para hacerles configuración externa del tronco encefálico y pares craneales y sus principales funciones. La primera estructura que debemos estudiar es esta de acá y se llama bulbo raquídeo. ¿Qué otro nombre tiene el bulbo raquídeo? Médula oblongada, ¿cierto? Médula oblongada. Muy bien. Primer punto. El bulbo raquídeo es una estructura que su límite inferior, ¿quién es? La deposición piramidal. Acuérdense que el límite de la médula espinal era la deposición piramidal. El bulbo raquídeo, en otras palabras, se continúa con la médula espinal. Y su límite superior es este surco. ¿Cómo se llama? Surco bulbo protuberancial. En este surco bulbo protuberancial yo encuentro los orígenes aparentes. Acuérdense que los nervios tienen 2 tipos de orígenes: reales y aparentes, ¿cierto? El origen aparente es lo que yo veo cómo es que sale del tronco encefálico. Y el origen real se encuentra dentro del tronco encefálico, ¿ya? En la sustancia gris. Ahora, si es un nervio sensitivo, su origen real, ¿dónde está? ¿Será en el tronco o es que llega al tronco? Si es sensitivo, llega al tronco, ¿ya? Y si es motor, su núcleo sí que se encuentra en el tronco. Entonces, no se confundan eso, porque ustedes dicen, o leen por ahí, origen real del vestíbulo coclear, oídos. Escuchan oído, pero dicen, pero si no han hecho que origen real tenga el tronco. No. Los sensitivos, su núcleo está en el tronco, ¿ya? O sea, llegan al tronco. Su origen es en la periferia. Pero si es motor, ahora sí, si es motor, su origen sí está en el tronco, ¿ya? Y su función es en la periferia, pues el motor va del central a la periferia, ¿cierto? Por eso se llama eferente. Muy bien. En el surco bulbo protuberancial nosotros encontramos el origen aparente de 3 nervios. ¿Cuáles son? Sexto, séptimo y el octavo. Vamos a ver. Sexto par craneal. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Abducens. ¿Otro nombre? Motor ocular externo. Muy bien. ¿Qué debemos saber de cada nervio? Primero, su origen aparente, que estamos viendo. Segundo, los nervios craneales pueden ser sensitivos, motores, mixtos, sensoriales y parasimpáticos. 5. Algunos libros dicen 3 nomás, ¿no? Motor, sensitivo y mixto, pero ahí mueren, ¿no? Pero vamos a dividirlo así para que lo tengan más claro. Motor, sensitivo, sensorial, mixto y parasimpático. Muy bien. Sexto par craneal. ¿Qué nervio es? Es un nervio motor. Es decir, su origen real sí se encuentra en el tronco encefálico. Muy bien. ¿Cuál es su función? ¿A quién inerva? ¿Han escuchado ustedes de los músculos extraoculares del ojo? Sí. ¿Cuántos son? 6. Son 6. De estos 6, a uno nomás inerva este nervio, ¿no? ¿Cómo se llama? El recto externo.
Y ahí viene su nombre, ¿no? Motor ocular externo. Porque inerva el recto externo. Muy bien, entonces el sexto par craneal es un nervio, un motor, que inerva el músculo recto. Acuérdense que estos nervios salen por la base del cráneo, ¿no? ¿Por qué agujero de la base del cráneo sale el sexto? ¿De acuerdo? Por la fisura orbitaria superior, ¿no? Muy bien. Sexto par craneal. Seguimos. ¿Quién es el que sigue? Séptimo. Séptimo par. ¿Cómo se llama el séptimo par? Facial. El facial es un nervio mixto. Entonces, es un nervio mixto y una función sensitiva, tiene una función sensorial, tiene una función motora y aparte tiene una función parasimpática. 4 funciones. Muy bien. El séptimo par craneal o nervio facial, ¿no?, que sale de la base del cráneo por el conducto auditivo interno, ¿cierto? Junto al vestíbulo coclear, los dos pasan juntos. Es un nervio que tiene 5 ramas. Tiene una rama temporal, cigomática, maxilar, mandibular y cervical, ¿no? Cuando llega acá, forma 5 ramas. Es un nervio mixto. Muy bien. ¿Cuál es la función sensitiva? No hay mucha función sensitiva del nervio facial, da un poco de sensibilidad al paladar. No hay mucha. ¿Por qué? Porque ¿quién da sensibilidad a la cara? Cuando ustedes se golpean la cara, les quema la cara, les duele la cara, les duele el diente, les duele la boca, ¿quién es? El trigémino. ¿Ya? Principal nervio de la sensibilidad de la cara es el trigémino. El facial no es mucho, pero sí su función sensorial es muy importante. ¿Para qué sirve la función sensorial? Capta los 2/3 anteriores del pulso. Los 2/3 anteriores de la lengua capta el pulso. ¿Ya? Esa es su función sensorial. Su función motora también es importantísima en el nervio facial. ¿A quién inerva? A los músculos de la cara, o también llamados músculos faciales, que tenemos un montón, ¿no? A nivel del ojo, el auricular del ojo, con sus 3 porciones, palpebral, orbitaria y lagrimal. A nivel de la boca, el orbicular de la boca, el cigomático mayor, cigomático menor, el rizorio de Santorini, el buccinador, el elevador del labio superior, el depresor del labio inferior, el cuadrado del mentón, el depresor de la barba, ¿cierto? Todos esos músculos faciales los inerva el nervio facial. Cuando ustedes soplan, silban, tocan instrumentos, se ríen, hacen muecas con la cara, todo lo hace el nervio facial. Por eso que a los músculos de la cara, ¿cómo le llaman? Músculos de la expresión facial. Y ahí viene su nombre. Muy bien. Entonces, su función motora es importantísima. Su lesión se llama parálisis de B. ¿No? Algunos de ustedes deben tener un familiar que se le ha parado la mitad de la cara. Ya, eso es la parálisis del nervio facial o parálisis de B. ¿Y cuál es su función parasimpática? ¿Para qué sirve? Nosotros en el sistema digestivo, en la boca, tenemos 3 glándulas mayores. ¿Cuáles son? Salivales, submaxilar, sublingual y parótida. El facial inerva 2, que es la glándula submaxilar y la glándula sublingual. ¿Ya? Su función parasimpática es inervar a esas 2 glándulas, submaxilar y sublingual. Muy bien. Y el otro par craneal que está ahí viene a ser el octavo par craneal. ¿Cómo se llama el octavo par craneal? Vestíbulo coclear, ¿no? Su nombre lo dice, vestíbulo coclear, o sea, tiene 2 orígenes. Es un nervio sensitivo. Si
Si es sensitivo, ¿dónde es su origen? ¿En el tronco o es que llega al tronco? Llega al tronco. Si es sensitivo, su origen está en la periferia. Pregunta, ¿dónde está su origen? Su nombre lo dice, ¿no? Coclear. Si es coclear, ¿dónde está su origen? En el oído. Y vestibular, en el aparato vestibular, que también está en el oído. Pero si yo quiero ser más específico, no me quedo solo con eso. Luego de decir oído, puedo decir oído externo, medio, interno. ¿Qué parte? Interno, correcto. Si quiero ser más específico, ¿dónde? En la porción coclear, el nervio coclear. En la porción vestibular, el nervio vestibular. Ahora, si quiero ser más específico todavía, en la zona coclear, ¿qué estructura? ¿Cómo se llama ese órgano? Órgano de Corti. Entonces, el nervio 8 tiene dos porciones. La porción coclear, que su origen real es el órgano de Corti, y la porción vestibular, que su origen real, ¿quién es? Los canales semicirculares, o los conductos semicirculares, ventrículo y sáculo. ¿Ya? Ventrículo, sáculo, canales semicirculares. Porque esa es la zona del equilibrio. Acuérdense que el oído interno tiene dos zonas, el caracol cóclea y el sistema vestibular. El sistema vestibular están los conductos semicirculares, el ventrículo y sáculo, están los otolitos. En esa zona nace la porción vestibular. Tiene que ver con el equilibrio. Y en la caracolocóclea, la rampa timpánica y vestibular y la rampa media, ahí está el órgano de Corti. Ahí se origina la porción coclear. Y eso tiene que ver con la audición. O sea, se originan diferente, ¿no? Los dos se originan, pero finalmente se unen. Ambos se unen. Y se unen en un ganglio. ¿Cómo se llama su ganglio? Llegan los dos, entran al ganglio y llevan uno solo. Es un solo nervio. ¿Cómo se llama su ganglio? ¿Ah? Ganglio vestibular, correcto. Pero tiene un nombre, un epónimo. Se llama el ganglio de Scarpa. ¿Ya? El ganglio de Scarpa, pregunta de examen. El ganglio de Scarpa, ¿a qué nervio pertenece? Vestíbulo coclear. Muy bien. Entonces, ahí hablamos ya de los tres nervios del surco bulbo-protuberancial. Muy bien. El bulbo raquídeo tiene un surco medio anterior, ¿correcto? Y tiene dos surcos más. El surco preolivar y el surco retroolivar. Preolivar y retroolivar. ¿Por qué? Porque esto se llama pirámide, esto se llama oliva. Pirámide y oliva, que son estructuras que pertenecen al bulbo raquídeo. Acuérdense entonces de estos dos. Primero, este surco que está acá, que es el surco preolivar. Muy bien. El surco preolivar, ustedes están viendo ahí, el origen aparente de qué nervio es. ¿Cómo se llama este nervio? ¿Quién se origina en el surco preolivar? Se origina en doceavo par. ¿Cómo se llama el doceavo par? Hipogloso. Muy bien. El hipogloso es un nervio motor. Si es motor, su origen real se encuentra en el bulbo raquídeo, en el tronco. Su origen aparente, surco preolivar. ¿Y su función cuál es? Inerva a los músculos de la lengua. ¿Cuántos músculos tiene la lengua? 17 músculos. Por eso que algunos hablan lo que les viene en mente. 17 músculos inervan a la lengua y lo hace el nervio hipogloso, ¿no? El transverso, el igual superior, el igual inferior y el gloso, el glosofaríngeo, ¿no? Muy bien, 8 pares y un impar, por eso son 17. 17 pares del músculo de la lengua inervados por el doceavo par, o también llamado hipogloso. Muy bien. Y en el surco retroolivar, que es este, en el surco retroolivar, el surco retroolivar, ahí nacen tres nervios: el 9, el 10 y el 11. Pues empecemos. 9. ¿Quién es el 9? El glosofaringio. El glosofaringio es un nervio mixto. Si es mixto, tiene función
sensitiva, tiene función sensorial, tiene función motora, y no contento con eso, tiene función parasimpática. Muchas funciones, un nervio muy importante. Acuérdense que los tres nervios 9, 10 y 11 salen de la base del cráneo por el agujero yugular, ya antiguamente llamado pelo rasgado posterior. Muy bien. El noveno, o glosofaringio, su función sensitiva, ¿cuál es? ¿A quién da sensibilidad? A la garganta. Cuando ustedes tienen faringitis, dolor de garganta, amigdalitis, ese es el responsable. Cuando les duele la trompa de Eustaquio, este es el responsable. Cuando les duele el oído medio, este es el responsable. ¿Ya? Entonces, sensibilidad a la garganta, a la trompa de Eustaquio, al oído medio. Al sistema, sobre todo otorrinolaringológico, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Quién les ha dolido el oído alguna vez? A todos nos ha dolido el oído alguna vez. Y cuando ustedes tienen ese dolor, el glosofaringio es el responsable. Muy bien. Su función sensorial también es importante. Si el facial le daba sensibilidad en los 2 tercios anteriores, el glosofaringio lo hace en el tercio posterior de la lengua. ¿Ya? Posterior. 2 tercios anteriores, facial, en un tercio posterior, glosofaringio. Y su función motora, casi no tiene mucho, ¿no? Inerva algunos músculos de la faringe, como el estilofaringio, por ejemplo. ¿Ya? Músculos de la faringe. Y su función parasimpática también es importante. Si el facial, su función parasimpática era glándula salival maxilar y glándula salival igual, ¿qué falta? La glándula salival llamada parótida. ¿Cómo se llama el conducto de la parótida? Que drena en el molar, segundo molar, ¿no? Superior. ¿Cómo se llama su conducto? Que pasa por delante del músculo buccinador y macetero. El conducto de steno. La glándula parótida, su función parasimpática del glosofaringio es inervar a la glándula parótida. Muy bien. ¿Quién sigue? Décimo par. El décimo par es un nervio mixto, comúnmente llamado vago, ¿ya? Cardio-neumoentérico o neumogástrico. ¿Por qué le llaman cardio-neumoentérico? Porque se llama cardiovascular, va al sistema neumológico y va al sistema digestivo. Acá no se hagan problemas. La función motora y la función sensitiva es la misma en el corazón, en los pulmones y los intestinos. ¿Ya? Da sensibilidad y da motricidad a la vez. Lo que sí tienen que saber es su función parasimpática, porque también es un músculo parasimpático. Y también es sensorial, porque también se le considera al décimo par parte del gusto, sobre todo en la zona de la garganta. Ya capta el sabor amargo en la zona de la garganta. Entonces, ¿cuáles son los nervios sensoriales del gusto? Séptimo, noveno y décimo, por si acaso. ¿Y cómo se llama su ganglio? Porque esos tres nervios captan el sabor y se juntan luego en un ganglio. ¿No se llama su ganglio? Solitario, por si acaso. ¿Ya? Alguna vez se ha preguntado cuál es el ganglio de los tres nervios del gusto. Se llama solitario. Acuérdense, si un nervio es sensitivo, y voy a decirles esto, si un nervio es sensitivo, su origen real se encuentra en la periferia, ¿cierto? Muy bien. Si yo estoy diciendo que el séptimo par craneal es sensorial, el noveno par es sensorial, y se está originando en la lengua, ¿cómo se llama su órgano traductor? ¿Qué es un órgano traductor? Los nervios no llevan el gusto salado, el gusto amargo, no. Lo que llevan los nervios se llama impulso nervioso. Alguien los tiene que convertir a esa sustancia química, porque los sabores son químicos, es un impulso eléctrico, ¿cierto? ¿Quién lo hace? ¿Ah? Las papilas gustativas, específicamente los botones gustativos. Entonces, estos nervios, ¿dónde se están originando? En los botones gustativos. Ese es su origen real.
¿Ya? Muy bien. Y cuando se originan, ya luego se juntan y forman su ganglio solitario. Muy bien. Entonces, el medio ganglio, su función parasimpática, ¿cuál es? En el corazón, bradicardia. En el sistema respiratorio, broncoconstricción. En el sistema digestivo, aumenta el peristaltismo. ¿Ya? El peristaltismo. Muy bien. Y nos faltaría por último el onceavo par. ¿Cómo se llama el onceavo par? Accesorio, también llamado espinal. Es un nervio motor. Aquí inerva los músculos. ¿Cómo se llama? El esternocleidomastoideo y el trapecio. El esternocleidomastoideo es el músculo que está acá. ¿Alguna vez tortícolis? Se levantan de la cama y no pueden dar vuelta. Eso se llama tortícolis. La tortícolis es por la contractura espasmódica del esternocleidomastoideo, inervado por el onceavo par craneal llamado espinal o accesorio. Y el trapecio, que es este músculo potente que está acá, que nos permite trepar, ¿no? Con los que levantan pesas. Trabajan los trapecios, ¿no? Onceavo par craneal. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Voy a borrar eso para poder hacer los demás. Eso es el resumen de toda la clase. Esto es sus diapositivas, pero acá les estoy haciendo todo el resumen porque si les hago todas las diapositivas no vamos a acabar, se va a caer la mitad. Seguimos con este órgano que se llama puente de Barollo o protuberancia anterior. Bien, el puente de Barollo tiene una cara anterior, tiene una cara lateral y obviamente su cara posterior, ¿no? que forma lo que es el piso del cuarto ventrículo. En su cara anterior lo que ustedes tienen que saber es esto. El surco que está acá. ¿Cómo se llama ese surco? Surco basilar. ¿Y quién se ubica en el surco basilar? En la práctica, a veces preguntan, ¿no? El profesor se pone el alfiler ahí. Surco basilar. ¿Quién está en el surco basilar? La arteria basilar. Y la arteria basilar es el origen de quién? Claro, corre por el de Willis, da la cerebral posterior luego, ¿no? De acá la arteria basilar da una rama así que se llama cerebral posterior, que forma parte por el Willis. Pero ¿cómo se origina? Porque se originan de dos arterias que vienen así. Las vertebrales. ¿Se acuerdan de los agujeros transversos de las cervicales? Desde C6 a C1, de las arterias vertebrales que nacen de la subclavia, y ahí esas ascienden, ingresan por el agujero magno y se juntan acá en este surco basilar. Y forman la arteria basilar. La arteria basilar es la arteria importantísima porque irriga a la protuberancia, al bulbo raquídeo y al cerebelo. Y da dos ramas terminales para formar el famoso polígono de Willis. Muy bien. En la protuberancia se ubica el origen aparente de este nervio. ¿Cómo se llama? Este nervio quinto par craneal llamado. Entonces, origen aparente del quinto par, cara anterolateral de la protuberancia anular. El trigémino es un nervio mixto. ¿Ya? ¿Cuántas ramas tiene el trigémino? ¿Ah? 3 ramas. ¿Cuáles son? La oftálmica, la maxilar y la mandibular. Bien, ¿cómo se llama su ganglio? ¿De dónde se originan estas ramas? En la base del cráneo, acuérdense que el hueso temporal tiene 3 porciones, ¿no? La porción escamosa, la porción mastoidea y la porción petrosa. En la base del cráneo, en la porción petrosa, hay una depresión, hay una fosa. Esa fosa toma el nombre de este ganglio. ¿Cómo se llama? La fosa de Gasser. Por eso que el ganglio del trigémino se llama el ganglio de Gasser. Y de este ganglio de Gasser nacen las 3 ramas, que no pasan por el mismo agujero, ¿no? Mucho se complica el ser humano, no pasan por el mismo agujero.
La rama oftálmica pasa por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, la maxilar por el agujero oval y la mandibular por el agujero redondo. Esa es anatomía 1. Bueno, esa es anatomía 1. El sociólogo ya no incluye cabeza y cuello, ¿no? Antes se hacía cabeza y cuello y ahí se hacía la base del cráneo, para ver todos los orificios de la base del cráneo. ¿O sí les incluye? No, no. Porque hace como 2 o 3 ciclos que no le he visto, ya no le enseño, yo no tengo la clase. Antes de enseñar. Bueno. Entonces, el ganglio de Glasser, la rama oftálmica maxilar y mandibular. Si es un nervio mixto, tiene una función sensitiva, tiene una función motora. La función sensitiva, ¿cuál es? Este sí es extraordinario escenario, ¿no? Le da mucha sensibilidad a la piel, a la cara. Cuando ustedes tienen dolor de cara, ardor de cara, quemazón de cara, todo lo hace el trigémino. Hay una patología que se llama la neuralgia del trigémino, que es terrible, espero que nunca les dé. Porque es hasta el aire les hace doler. Les cae el aire, les hacen así y les duele. Es terrible la neuralgia del trigémino. Hay personas que la sufren y es catastrófico. ¿Ya? Prefiero que me dé una parálisis facial, no mover la cara, porque eso se recupera, ¿no? A que te dé una neuralgia del trigémino. Muy bien, entonces la sensibilidad es la sensibilidad de la cara. Cuando me duelen los dientes, cuando me duelen las muelas, ¿qué sabe uno? Cuando me duelen las muelas, trigémino, me duele la cara, trigémino, me duele la nariz, trigémino, me duele el ojo, trigémino. ¿Y la función motora cuál es? ¿Para qué sirve? Para mover la cara no, porque eso lo hace el nervio facial. Músculos de la masticación, así es. Músculos de la masticación. ¿Y cuántos músculos de la masticación tenemos? Los que les gusta a ustedes, comer. 4. El temporal, el macetero, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. 4 músculos de la masticación. ¿Ya? 4 músculos de la masticación. Pero les hago una pregunta. De estos 3 nervios, oftálmico, maxilar y mandibular, ¿los 3 son motores? No. El único motor es el mandibular. El oftálmico y maxilar son netamente sensitivos. No llegan a la nariz, incluso a la cavidad nasal. Cuando ustedes ven la nariz, este nervio es el responsable. Con su rama maxilar sobre todo. Muy bien. La mandibular es la única motora con su rama alveolar inferior, con su rama lingual y con su rama miloidea. Aparte de inervar a los músculos de la masticación, también inerva el músculo bigástrico anterior y el miloideo, que son los músculos suprayoideos. Muy bien, intropar craneal o nervio trigémino. Seguimos. Luego tenemos a este surco, que también lo veo acá, ¿no? ¿Cómo se llama? El surco mesencefálico o ponto mesencefálico. Por lo tanto, esto ya es el mesencéfalo, ¿cierto? El mesencéfalo. Y el mesencéfalo, en su cara anterior, destaca la presencia de estas dos estructuras, que son los pedúnculos cerebrales, no cerebelosos, porque los cerebelosos son estos, ¿ya? Pedúnculos cerebrales. Y entre ellos un espacio que se llama el espacio interpeduncular. Y en el fondo una sustancia que se llama la sustancia perforada posterior. Y sobre él 2 cuerpos, que son los cuerpos mamilares, que tienen que ver con el sistema límbico. Y sobre él el tuber cinerum, que es la comunicación de la glándula hipófisis con el hipotálamo. El hipotálamo ya pertenece al cerebro medio, también llamado diencéfalo. En ese espacio interpeduncular nace este nervio. ¿Cómo se llama? Tercer par craneal, o también llamado motor ocular común. El motor ocular común, su nombre lo dice, ¿no? Es un nervio motor. Si es un nervio motor, ¿a quién inerva? A los músculos del ojo. Acuérdense que les dije que había 6 músculos del ojo, pero este inerva 4. ¿Cuáles son? El recto superior, recto inferior, recto interno y el oblicuo inferior. Ahí están los 4. Pero aparte de ser un nervio motor, también le dio la gana de ser un nervio parasimpático.
Y con esto completo todos los parasimpáticos, ¿no? ¿Cuántos parasimpáticos tenemos? 4. Era el facial, ¿qué más? El glosofaringeo, el vago, y ahora el tercer paro. ¿Cuál es su función parasimpática del... ¿Para qué sirve el tercer paro? Bueno, va al ojo, ¿no? ¿Qué hace en el ojo? La famosa miosis. Es decir, hace contracción de la pupila. ¿La pupila existe o no existe? No existe la pupila. La pupila es un espacio dejado por el iris. ¿Han visto el color del ojo? Ya, ese es el iris. El iris cuando se dilata se llama midriasis, es decir, la pupila aumenta. Y cuando el iris se contrae se llama miosis. Es la función parasimpática del tercer par. Su origen real del tercer par es el polígono superior de la función motora. Y el origen real de la función parasimpática está por encima del polígono superior. El núcleo se llama el núcleo de Edinger-Westphal. Porque les dije que los motores, su origen sí está en el tronco encefálico. En cambio, los sensitivos no, están en la periferia. Muy bien. Y nos falta este nervio de acá, vamos a borrar allá. Viene desde la parte posterior abrazando el surco bulbo, el surco ponto mesencefálico, y que viene hacia la parte anterior. ¿Cómo se llama? Cuarto par craneal, o también llamado patético o troquiano. Es un nervio motor. ¿A quién inerva? Al músculo oblicuo superior. Al externo es el sexto. Al oblicuo superior. Este es el músculo que te permite llevar el ojo hacia arriba y hacia afuera. Cuando el paciente seleccionaba este nervio, venía con la mirada hacia abajo. De ahí viene el nombre de patético. ¿No? Decíamos mirada patética, mirada triste. ¿Cómo se llamaba así? El músculo oblicuo superior del ojo. Y ahí están los 6 músculos del globo ocular inervados por el tercer par, cuarto par y sexto par. Muy bien. Y de ahí, si ustedes se dan cuenta, hemos hablado desde el tercer par hasta el doceavo par. ¿Quién falta? El 1 y el 2. El nervio 1 y 2 no forman parte del tronco encefálico. Ni su origen real en el tronco, ni llegan al tronco, están fuera. ¿Y quiénes son? Primero el de acá, es el 2. Viene a ser el nervio óptico. El nervio óptico es un nervio sensitivo o sensorial, tiene que llamar, porque tiene que ver con el sentido, ¿no? Pregunta número 1: ¿dónde está su origen real del óptico? Si es sensitivo, está en la periferia. ¿Dónde? Bueno, de forma general dirán el ojo, pues no, porque ahí está. Pero ¿cómo? ¿En qué parte del ojo? Córnea, no. Si a mí me trasplantan la córnea, sigo viendo, ¿cierto? No, el nervio óptico es el cortical del ojo. ¿Cuál es el órgano más importante del ojo? ¿Cuál es la parte más importante? La retina. Pues cuando usted se les pierde la retina, se queda ciego para toda la vida. No hay que recuperar eso. Entonces, el origen real del nervio óptico es la retina. ¿Ya? Es la retina. Muy bien. De ahí parte, ¿no? ¿Por dónde sale el nervio óptico? ¿Por dónde entra la base del cráneo? Por el conducto óptico, en la base del cráneo. De ahí se dirige al cuerpo geniculado lateral, de ahí se dirige al folículo superior y de ahí se dirige al quiasma óptico. Y del quiasma óptico ya se dirige al lóbulo y el óvulo occipital. Al lóbulo occipital. Muy bien, entonces su función es, bueno, su nombre lo dice, ¿no? La visión. Sirve para mirar. El otro es el que está acá, que está en el surco olfatorio, y viene a ser el primer par craneal. El primer par craneal es un nervio sensitivo también. ¿Dónde está su origen real? Bueno, entonces, el órgano transductor del óptico es la retina, ¿ya? Correcto. El primer par craneal, ¿dónde está su origen real? En la nariz, ¿cierto? Acuérdense que la cavidad nasal tiene dos partes. La parte superior, el tercio superior, es la pituitaria media,
y los 2/3 inferiores es la pituitaria rosada. La pituitaria rosada se encarga de la respiración y la pituitaria amarilla de la olfacción. Ahora la pregunta es, este nervio tiene órgano transductor, o sea, ¿hay alguien que transforma los olores en impulso nervioso acá? ¿Tenemos o no tenemos? En el ojo ya sabemos que es la retina, ¿cierto? En la lengua, los botones gustativos. En el oído, el órgano de corte. ¿Y acá? En la piel también sabemos, ¿no? Los músculos de medio, el pasillo, los cines. ¿Acá quién es? No, nosotros paranasales no. Nadie, no existe. El único nervio que no tiene órgano traductor y él mismo capta sus olores es el olfatorio. No tiene. Se dice, ¿no? En forma filogenética evolutiva que sí teníamos. Ese órgano lo llamaban el órgano de Jacobson. Que sí lo tiene quién? Los animales. Pero, bueno, casi todos los animales. Los animales tienen el órgano de Jacobson, por eso que los animales tienen mejor olfato que nosotros. Si no, nosotros andábamos detrás de la cocaína. Pero no pasa eso, porque nuestro olfato es pésimo. Nuestro olfato, y el órgano que mejor se adapta, ¿quién es? El olfato. Cuando ustedes van a Chimbote, primero, segundo, tercer día no pueden ni comer, al quinto día comen muchísimo, porque ya no se tienen. Y eso debe ser porque lo que capta los olores es el mismo nervio, son sus neuronas articulares. ¿Ya? Puede ser eso. El olfatorio se sale del cuadro. Segundo, los nervios que llevan la información de los sentidos, como el olfato, el gusto, pasan por el tálamo. El tálamo es como si fuera una estación de buses, ahí llegan todos. Y el tálamo ya lo distribuye, ¿no? Tú andas al lóbulo occipital, tú andas al temporal, tú andas al cap, donde lo vas a interpretar. Pero el único sentido que no pasa por el tálamo, ¿quién es? El olfatorio. Eso va directo a la zona entorrinal y el lóbulo temporal. Ya se va de frente ahí a interpretarse. Muy bien. ¿Y por dónde pasa el nervio olfatorio? Por la famosa lámina cribosa del etmoides. La lámina cribosa que está en la base, ahí los neuronas vinculares atraviesan estos orificios y terminan en la parte superior de la nariz y nos permite la otra. Acuérdense que el nervio olfatorio ya es un nervio que no pasa por el tálamo. Muy bien. En la vista posterior, habíamos hablado de todos los nervios craneales, ya de los 12 pares. En la vista posterior quiero que ustedes repasen bien el cuarto ventrículo, que tiene la forma de un rombo. 3 zonas tiene: el triángulo superior, la zona intermedia y el triángulo inferior. En el triángulo superior, acuérdense de este núcleo, el de eminencia teres, origen real de la cruce, y el polígono facial, origen real del séptimo par. Y en el triángulo inferior, el núcleo del hipogloso, origen del doceavo, y el núcleo del babo, origen del décimo. A todo esto se le llama piso del cuarto ventrículo, porque tiene su techo, ¿no? El millón de luces saliendo ahí. Y hacia arriba aparecen los folículos. El folículo superior relacionado con la visión y el folículo inferior relacionado con la audición. ¿Ya? Folículo superior, visión; folículo inferior, audición. Y los pedúnculos cerebelosos. Hay 3 pedúnculos cerebelosos. El superior, que une al mesencéfalo porque acá atrás está el cerebelo. Acá atrás el cerebelo. El pedúnculo cerebeloso superior une al mesencéfalo con el cerebelo. El pedúnculo cerebeloso medio une a la protuberancia con el cerebelo, y el pedúnculo cerebeloso inferior lo hace al bulbo raquídeo con el cerebelo. No se confundan con pedúnculos cerebrales, que estos pertenecen al mesencéfalo. Muy bien, ahí terminamos.